Buenos días. Bueno, hoy día vamos a trabajar con un texto, valga la redundancia, el texto del... Yo les compartí ayer el material que justamente es esta guía que yo les estoy presentando, y aparte también les compartí un link, porque ¿qué es lo que pasa? El texto que aparece en el libro es largo, ¿ya? Es largo, y como la idea es que podamos responder las preguntas acá mismo, ¿ya? La idea es que ustedes entiendan el texto. Siempre yo les sugiero que el texto por lo menos lo lean 2 veces. A raíz de eso busqué en YouTube y aparece una lectura justamente de este mismo texto, que yo obviamente quiero que ustedes tengan su lectura ahí, su libro a mano, ojalá si lo tienen, lo puedan abrir, y cuando empiece la lectura ustedes sigan la lectura, ¿ya? Para que lo podamos comprender mejor. Las respuestas después de leer, ustedes la vamos a ir haciendo juntos ahora, ya en la clase, lo que alcancemos. Y lo que quede pendiente va a quedar de tarea. Aun cuando les pida la tarea, porque esta clase sí es tarea, tienen que enviarme todas las respuestas que hicimos en clases y las que quedaron pendientes. Si alcanzamos a responderlas todas en clase, ideal, porque así todos tienen ya su tarea hecha. Pero si no, lo que quede tendrían que ustedes realizarlo solitos. Pueden consultarme ustedes por el WhatsApp, no hay problema, y después tienen que enviarme todo. ¿Ya? ¿Qué libro es? ¿Qué página es? Al tiro les digo, espérenme un poquito, al tiro. Espérenme, porque yo igual tengo acá mi libro, que a mí me gusta más en físico, más que en... Es la página 58. De la 58 a la 63, muy bien. Ya, Eli, muy bien. Ya, bueno, si se fijan, ya estamos en nuestra 10ª clase online. Bueno, recordemos, ustedes ya lo saben, siempre lo decimos al principio, el chat es para que ustedes hagan consultas pedagógicas sobre contenidos, no para que conversen, no para que se llame la atención. La profesora siempre está compartiendo en el chat información que es importante, ¿ya? Así que estén pendientes de ambas cosas y recuerden que ustedes pueden activar su micrófono en cualquier momento e interrumpirme, ¿ya? No hay problema. Esta, como les decía, es nuestra 10ª clase online. Vamos a leer juntos. Estamos en la semana 25, ¿ya? De ahí aparece la fecha. Este, de hecho, es un libro, ¿ya? Por eso yo les puse esa portada. Pero acá en el texto del estudiante aparece, obviamente, una parte, ¿ya? Del texto, que es importante que leamos, que se llama María la Dura en No quiero ser ninja, ¿ya? De Esteban Cabezas. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Nosotros este objetivo lo vimos en la prueba de unidad, ¿ya? Que era el objetivo de aprendizaje número 4, que es analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión, pero no solamente en la parte de estructura, sino también interpretando el lenguaje figurado presente en el texto, expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto, determinando las consecuencias de hechos o acciones, y las costumbres representadas en el texto, y finalmente explicando las características físicas y psicológicas de los personajes. A través de las preguntas que se van a hacer sobre este texto, vamos a intentar, ¿cierto?, abarcar todos estos apartados o indicadores que aparecen en el objetivo de aprendizaje. La próxima clase vamos a seguir trabajando con esto, ya para que podamos profundizar en cada uno de los elementos que se exponen. Objetivo de la clase, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a leer el texto María la Dura en No quiero ser ninja de Esteban Cabezas, y van a localizar, vamos a hacerlo juntos, localizar información, que es una habilidad un poco más simple, porque me consultan sobre cosas que están en el texto, relacionando, y ahí tenemos una habilidad un poco más compleja, porque tengo que tener un elemento y tener otro y relacionarlo, es decir, se parecen, tienen diferencias, tienen similitudes. Interpretando, a una habilidad aún mayor. Interpretar es poder decir algo a partir de lo que te dice el texto, pero teniendo en cuenta los elementos, ¿cierto?, que el mismo texto entrega. No es lo mismo que opinar, ¿ya? O sea, yo podría decir en el texto o solamente con el título que lo más probable es que esta niña, ¿cierto?, haga alguna actividad similar a lo que es lo que podría ser un ninja, ¿ya? Sin leer el texto, o sea, yo estoy interpretando en base al enunciado que me dice, al título, puedo hacer esa interpretación, que no se aleja mucho de lo que quizás es, porque la mayoría sabemos lo que es un ninja, ¿ya? Y finalmente reflexionando información,
que eso ya es un poco más significativo, es de ustedes. O sea, los aprendizajes que ustedes tengan ya los pueden relacionar con las vivencias y las reflexiones internas. O sea, ustedes hacen y dicen, uy, realmente esta niña, no sé, hacía buenas actitudes o esta niña hacía malas actitudes. ¿Ya? Actividades de la clase. Bueno, yo acá les puse con azul para que recordaran, porque dice envían grabaciones de textos no literarios. Recuerden que esa era la tarea, ¿ya? Tienen plazo hasta el día de hoy, ¿ya? Hasta las 6 de la tarde para poder entregar sus grabaciones. Recuerden que la idea de la grabación es que ustedes puedan, en tiempos de pandemia, mostrar su texto no literario. Muchos hicieron recetas, muchos se apoyaron más en esa estructura, no hay ningún problema. Podrían ustedes. Sí, Profe, no, yo se sí, lo hay envié. varios que me lo enviaron, pero hay otros que no han enviado. Entonces sí, tienen obviamente y se animan, porque la idea es que esto aparte es una tarea, una actividad para la clase, tienen que enviarme sus grabaciones, no tienen que ser tan largas tampoco, pueden ser muy cortitas. La idea es que ustedes digan su nombre, su curso, ¿ya? Puedan decirme que, no sé, quieren invitar en tiempos de pandemia, que realicen esta receta porque a ustedes les salió súper bien y es una forma de poder pasar el tiempo y comer algo rico. Y ahí empiezan ustedes, dicen, Profe, ah, es ¿eso era tarea, con sí, nota? recuerden que las tareas son todas con notas porque la estamos juntando con la profesora Carola y después vamos a sacar una nota final. Entonces, si es con notas, tienen que siempre entregarla, si no eso también les va a bajar en su calificación. Entonces, si deciden ustedes realizar una receta, por ejemplo, ustedes dicen el título, los ingredientes y la preparación, ¿ya? En el caso de que quieran, por ejemplo, hacer una carta, ustedes podrían decir que en este tiempo es súper entretenido, ¿cierto? Realizar cartas a las personas que están lejanas, ¿ya? Y poder leer la carta que le escribieron, por ejemplo, a un amigo o le escribieron a un familiar que está lejos. Por ejemplo, yo estoy poniendo solo ejemplos, ¿ya? Y en las grabaciones, bueno, podían haber puesto otras cosas también, un afiche, por ejemplo. El afiche que ustedes recuerden que estos son textos que ustedes ya hicieron y que la idea es que ustedes los modificaran para poder expresarlos en tiempos de pandemia, para que los que estuvieran viendo su grabación dijesen, ay, qué entretenido, voy a hacer esto, voy a hacer un afiche, voy a hacer una noticia, voy a hacer una receta o voy a hacer cualquier otro texto que vimos, invitación, ya al que a ustedes les parezca, pero adecuándolos a tiempos de pandemia. Ya entonces, como les decía, hoy día es el último plazo para entregar las grabaciones de textos no literarios. La idea es que no supere los 2 minutos, yo creo que de hecho 2 minutos es mucho, podría ser 1 minuto y de hecho un poco menos, dependiendo de lo que ustedes vayan a exponer, ¿ya? Bueno, posteriormente a esto, que ustedes ya entreguen la tarea, muchos ya la entregaron, los felicito. Los que no, anímense a que, o apúrense un poquito más para que puedan realizarla. Si tienen dudas, escríbanme al WhatsApp, ¿ya? Yo les explico más detalladamente y hasta las 6 de la tarde para que me puedan entregar los trabajos, ¿ya? Bueno, vamos a leer ahora el texto María la Dura, en No quiero ser ninja, de Esteban Cabezas, y ahí está la página. Como les decía, mi idea es que ustedes sigan la lectura del libro, ¿ya? Si no lo tienen, no se preocupen porque lo van a escuchar igualmente, porque vamos a escucharlo a través del YouTube, ¿ya? Son las páginas 58 a las 63. Y la página 64 son las preguntas de después de leer, 64 y 65, donde tienen que localizar información, relacionar información, interpretar y reflexionar la información del texto que vamos a escuchar en esta oportunidad, ¿ya? Pero profesora, esas preguntas se realizan en el Sí, cuaderno, muy ¿cierto? bien, muy buena pregunta. Se realizan en el cuaderno ahora, para que ustedes vayan haciendo, por eso vayan haciendo el ordenadito. Hay una parte, sí, que es la primera, que pueden hacerla en el libro, no hay ningún problema, que es justamente en la página, si ustedes se van a la página 64, aparece, dice, resuelve el crucigrama. Bueno, si ustedes después, cuando terminen la clase, quieren hacer el crucigrama en el cuaderno y quieren darse el tiempo de hacer los cuadraditos, bien. Pero si no, ustedes lo pueden hacer acá mismo en el libro ahora, ¿ya? Y después me envían solo la fotito de esa parte y después de las respuestas en el cuaderno, porque si se fijan no hay espacio para poder responder. Las respuestas tienen que ser respuestas completas, ¿ya? También lo vamos a ver ahora para que cuando vayan haciendo la clase, por eso necesito que ahora tengan un cuaderno o su cuaderno de lenguaje y vayan respondiendo cuando sea el momento de hacer las preguntas de después de leer, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto sí es tarea.
o sea, tienen que enviármelo. Y mejor si lo hacemos en clase, porque así no tienen que quedarse con tarea. Ya. Profesora, ¿Sí? ¿de qué se tenía que tratar el video? ¿Qué digo? De cualquier texto no literario que hayamos realizado. Por ejemplo, si tú quieres seleccionar una invitación, si tú quieres seleccionar una receta, una carta, un Tengo que afiche. enviar un video. Sí, un video Sí, un cortito. video. Por ejemplo, no sé, pensemos ya, yo estoy haciendo un video, entonces yo les digo, por ejemplo, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ivania Castillo. Hoy día quiero, en tiempos de pandemia, invitarlos a que ustedes puedan hacer una receta entretenida. La receta que yo he hecho, por ejemplo, es una receta de un queque de vainilla. ¿Qué es lo que necesito? Necesito esto, me dicen ustedes. Ya, si no se lo saben de memoria, pueden ustedes leer un poco los ingredientes. Y después decir, ¿y cómo lo vamos a preparar? Bueno, necesitan tiempo para esto, poner los huevos, poner la harina, poner la leche, no sé, y un poco de esencia de vainilla. ¿Y se puede hacer? ¿Y se puede hacer? ¿Qué cosa se puede hacer? Escuché. ¿Se puede hacerse la receta? Sí, sí, lo que pasa es que si la hacen en el momento, va a ser mucho tiempo. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero si no, díganlo con sus palabras, nomás así como lo dije yo, rapidito. Y dicen, se prepara de esta manera, de esto, dicen, y finalmente se pone en el horno. Y ya después de media hora van a tener su queque esponjoso. Así que los invito a que puedan hacer esta receta entretenida en tiempos de pandemia. Chao, chao, y listo. Y hacen ese video cortito. Entonces así Profesora, ustedes ya, ¿sí? mi audio a veces suena mal, po, y mi papá llega muy tarde, o sea, como a las 7, y el audio, a veces me pasa sucedido que el audio de mi celu se escucha medio cortado. Ya, ¿y te animarías a hacerlo después más tardecito o te complicaría? Porque por último háblame tú y ahí vemos. Yo por último podemos hacer en ese caso una excepción, pero tendría que ser durante el día. Como te digo, no debiese costarles tanto hacer un video si tienen claro lo que quieren exponer. Porque si es que el papá llega a las 7 lo podemos hacer más tarde nomás, pero excepcionalmente contigo, ¿ya? Pero háblame el WhatsApp para yo poder acordarme. Ya. Porque recuerden que igual es importante porque es tarea. Miren, acá yo en la guía, bueno, les saqué solo pantallazos de las páginas para que ustedes supieran. Páginas 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del texto del estudiante. Ahí están todas. Eso es lo que vamos a leer. ¿Ya? Y vamos a responder juntos entonces en clases online las preguntas de después de leer, localizando información. Ahí les puse qué preguntas son. Relacionando, interpretando información. Ahí se las puse. Y reflexionar sobre el texto, preguntas 10, 11 y 12. Hasta ahí nomás. ¿No? Esas son todas las que Profesora, vamos a realizar. ¿Sí? hay que saltarse la página 57. 57, me parece que Empieza sí. de la página 58 porque la 57 no es parte del cuento. No está en la Mm, historia porque ya lo hicimos. De hecho, sí, muy bien, esa la hicimos. De hecho, yo también me salté una página que es la 56 porque hace como una introducción al texto, ¿ya? Que en este momento no es tan necesaria para la clase. Después están las onomatopeyas que ya le hicimos, como ustedes dicen, en otra oportunidad. Y vamos a directamente trabajar en el texto, que es la pregunta 5, o sea, perdón, la página 58, ¿ya? Y justamente vamos a trabajar solamente con las preguntas de después de leer. Pero ¿saben por qué vamos a hacerlos de esa manera? Porque por tiempo, ¿ya? Porque recuerden que cuando hemos leído texto, siempre yo les digo, trabajen con él antes de leer, durante la lectura y después de leer. Pero, como les digo, como lo vamos a leer acá, vamos a estar trabajando juntos, vamos a leerlo y después vamos a hacer solo las preguntas de después de leer. Esta actividad sí es tarea, ¿ya? Trabajaremos juntos en clases y lo que no podamos revisar por tiempo lo realizarán en el hogar, ¿ya? Pero deben enviarme todas las respuestas, no solo las que quedaron pendientes, de las páginas 64 y 65. Pueden enviar las evidencias por WhatsApp, recuerden, o por el mail, como a ustedes se les haga más fácil. ¿Sí? Esa es la guía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero ahora? Bueno, quiero que vayan a la página que vamos a trabajar, que es la página 58, y vamos a seguir la lectura, ¿ya? Vamos a seguir la lectura, como les decía, por un YouTube, que acá tengo listo, para que
están todos listos, ¿no? Los que no tienen no tienen su libro, escuchen, ¿ya? Pero escuchen atentamente para que tengan claro lo que tienen que responder, ¿ya? ¿Estamos listos? Voy a ponerlo más grandecito. ¿Alcanzan a ver ahí? Yo sí. Ya. Yo sí. Les va a aparecer encima, bueno, en el YouTube dice Movavi, ¿ya? Que obviamente es la marca porque ellos hicieron este video, no lo hice yo. No es importante en todo caso, lo pone encimita, pero las imágenes se ven algunas y se puede entender igualmente la historia. Ya chicos, déjenme ponerme, sí me voy a poner en silencio porque siempre se escucha mejor así. Así que ahí ahora voy a estar en silencio. Si hay algún problema y no se escucha, me avisan, ¿ya? Yo voy a estar en silencio. María la Dura, en No quiero ser ninja. Autor, Esteban Cabeza. Está en pausa. Todo esto partió en la consulta Profe, de no una se psicóloga escucha. infantil llamada ¿Se Dominga escucha? Dolores. Ella Sí había se llamado a los escucha, pero papás bajo. Sí, se escucha un poquito de bajito, María profesora Ladura Ibáñez. en No quiero ser ninja. Tía, ¿y Autor, si yo pongo el Yo lo Esteban audio? escucho Cabeza. perfectamente. Todo esto partió en la consulta de una psicóloga infantil. Profesora, pero ahí están diciendo Llamada usted, no Dominga está Dolores. diciendo. María la Dura, en No quiero ser ninja. Autor, Esteban Cabeza. Todo esto partió en la consulta de una psicóloga infantil, llamada Dominga Dolores. Ella había llamado a los papás de María para contarles una idea que tenía. Bueno, ella era la psicóloga de María. No salió de la nada para esta historia. Entonces, cuando Martín y Olga se sentaron en el sofá, todos los psicólogos tienen sofás, les dijo de una vez y sin preámbulo: creo que María necesita disciplina. Martín y Olga se dijeron mentalmente: eso ya lo sabemos, ¿y para eso le pagamos tanto? Mi idea, continuó Dominga, es que María aprenda a ser ordenada sin saberlo. Los padres de María se miraron y pusieron una cara. Sé que lo que estoy diciendo suena extraño, pero puede hacerse. Hubo un silencio entre los padres nuevamente. Y siguió explicando Dominga Dolores. Creo que lo mejor es que su hija se inscriba en un curso de artes marciales. Volvió a haber un silencio incómodo. Y lo estoy diciendo en serio, dijo seriamente la psicóloga. Los papás de María pensaron que estaban en un programa de cámara escondida. María es una niña muy activa, muy física, y por eso creo que no sospechará que esto es para ordenarla, concluyó la especialista en cerebros infantiles. Hubo otro silencio extraño. ¿Se imaginan lo que los papás de María estaban pensando? Violencia gráfica. A. María eliminando al profesor de educación física. B. María reduciendo al profesor de matemática en su menor múltiplo. C. María poniendo en su lugar, horizontal y sobre el suelo, al Mateo del curso. Y D. María convertida en una máquina destructiva. Sé lo que están pensando, dijo Dominga, pero no pasará eso. Nada de golpizas ni baños de sangre tipo película Shaolin. Porque si María acepta la disciplina de un sensei, de un maestro, su forma de ser cambiará. Los papás de María no estaban convencidos, pero como creían que Dominga era una experta en el tema y muy cara, lo pensaron un poco y dijeron, bueno, ok. Entonces Dominga les dio la dirección y el teléfono de un lugar donde aceptaban niños para artes marciales. Le dijeron gracias, aún preocupados, y se fueron a casa a hablar con su hija. María estaba en su pieza, con Pedro. Ella se estaba encrespando las pestañas y él estaba leyendo un libro viejo y pesado, La Divina Comedia, de Dante. Uf, ni lo intenten. Allí estaban, silenciosos y cada uno en lo suyo, cuando entraron los papás de María.
Ojo, primero golpear. ¿Quién es? Dijo María. ¿Tus papás? ¿Podemos entrar? Sí, dijo ella. Dieron 2 pasos y al tiro entraron. Tenemos algo que decirte, dijo Martín. Es una especie de regalo, dijo Olga. Y hubo un cri cri. Esto sí era raro, ¿no? Porque María era podrida, desordenada y porra, y por lo mismo no tenían por qué regalarle nada. Pero María sabía, al mismo tiempo, que sus papás no eran tan simples ni comunes, que a veces cuando peor notas tenía, más fuerte la abrazaban, que cuando peor lo hacía, no estaba sola. Y por lo mismo dijo, ¿qué sería? Un curso. Queremos regalarte un curso de artes marciales para que aprendas a defenderte. Cri, cri. Silencio. Hasta que Pedro abrió la boca. ¡Qué bueno, qué alucinante! ¿No te parece, María? Pero la alarma de no confíes en los adultos estaba absolutamente prendida en María, aunque al mismo tiempo le parecía increíble la posibilidad de aprender unos cuantos golpes. Menos palabras y más puños, pensó. Pero, ¿y este era un momento realmente lleno de peros? Algo le decía que sospechara de la oferta de su papá, aunque su interior decía acepta, acepta, rechaza, acepta. Y después de un corto silencio, María dijo, lo pensaré, aunque la verdad es que quería decir que sí al tiro, pero no quería darle ese gusto a sus papás, aunque tampoco lo tenía tan claro. Es que no le gustaba aceptar algo que sus papás le estaban ofreciendo y que era de su estilo, y bla, 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 y más bla, bla dentro de su cabeza. Pasaron como 2 largos minutos y María soltó un ok. Sería casi imposible describir la cara de los papás de María. Es que jamás pensaron que aceptaría algo que le estaban regalando, porque a ella le gustaba llevar la contra. Pero se quedaron calladísimos. Cualquier palabra o gesto de felicidad podría ser usado en su contra. Dijeron, bien, chao, y se fueron rapidísimo al living. Entonces, Pedro le dijo a su amiga, me parece alucinante lo que vas a hacer. A mí también, pero lo único que me hace sospechar es que mis papás quieran tanto que me convierten en un ninja, ¿o no? A ver, María, detente. ¿Tus papás te quieren? Sí, mucho. Entonces, ¿por qué llevarle la contra? A veces porque no estoy de acuerdo y a veces por puro deporte. Pero aparte del deporte, ¿te tinca aprender artes marciales? Sí, un montón. Entonces déjate ser tan gil. Ay, qué fino, ya entendí. Perfecto, no insistas. ¿Cierto? Cierto, y esta escena se acabó. 2 días después, María llegó al gimnasio donde le tocaba practicar. Su mamá la llevó con su bolso de deporte. Sin dudarlo, la dejó, se despidió. Adiós, te vengo a buscar en 2 horas más. Y se fue. María entró a un sitio limpio y blanco, con una colchoneta gigante. En ella estaba parado un señor canoso con ropa blanca, esa que parece pijama. Y unos 10 niños y 2 niñas estaban practicando, mientras tanto, cómo caer sin romperse algo. María se acercó al señor pensando que era el maestro, y así era. Perdón, vengo a aprender. Tú debes ser María. Sí, bueno, deja tu bolso en el camarín, allí donde está esa puerta. Sácate la ropa y ponte un buzo. ¿Te dijeron que trajeras buzo? Sí. Bien. Y sácate los aros y amárrate el pelo. Y la próxima vez no vengas tan pintada. María hizo lo que le dijeron. Fue, se cambió, dejó el bolso, se sacó lo que sobraba y volvió. ¿Qué hago ahora? Lo que hagan los otros. Y eso fue correr alrededor de la colchoneta, hacer montones de flexiones, montones de abdominales y ejercicios que nunca había imaginado. Al rato, María estaba muerta. Sentía el cuerpo caliente. Le dolía partes que ni sabía que existían. Pero como los demás no alegaban, ella no iba a ser menos. Después, los hicieron sentarse.
y los que tenían cinturones de distintos colores comenzaron a practicar al medio de la colchoneta. Y ella no. Observa, María, le dijo el maestro. Después, tú vas a estar allí, usando la fuerza del otro en tu beneficio. ¿Cómo? ¿Usando la fuerza del otro? ¿No se supone que yo, decía María, debo ser la forzuda? Pero ni abrió la boca, ni preguntó, no se atrevió. Y esa duda quedó muy grabada en la cabeza de María, y le siguió dando vueltas cuando el maestro le pidió que limpiara la colchoneta. Es que ese día le tocaba a ella, la recién llegada, sin apelación. Después lo haría otro. La sencilla explicación del sensei fue que habían turnos y listo. Y eso fue suficiente para María. Si tenía que limpiar, iba a limpiar. Y no es que se hubiera vuelto buena de repente. La verdad es que no sabía muy bien dónde estaba aún. Pero además, no le nacían las ganas de ser la de todos los días. Allí podía ser otra María, pero todavía no sabía cuál. Tal vez la dura, no lo sabía. La dura quien no lo sabía. Esteban Cabeza, 2009. María la Dura en No quiero ser ninja. Santiago de Chile, Ediciones S&M. Fragmento. Y ahí. Muy divertido el video. Chicos, ¿pudieron seguir la lectura? Eso a mí es lo que me interesa. Yo, Sácalo. yo no seguí la lectura, sino que estaba respondiendo a la pregunta del crucigrama. Y solo falta una para responder. Ya, se estaban Yo adelantando. Ya, se estaban Yo sí puedo adelantando. decir. Si Yo la sí idea puedo es leer que, el texto. si se fijaron, era un fragmento. Ya este es un texto completo, por eso yo les había puesto en la guía en la portada del libro. Pero basta con esto, porque obviamente lo que ya algunos empezaron a hacer y se adelantaron es... ¿Está el libro en el crack? ¿Mm? ¿Ese libro no está en el crack? No, no, ¿cierto, profesora? No. No, me parece que no, pero se lo puedo buscar en la biblioteca digital para terminarlo de leer lo que quiera. Les doy el datito después. Exacto. Estaba re buena la historia. Sí, para los que se motiven y terminen de saber qué es lo que pasa. Yo encontré el libro en una página de internet. Ah, qué bien. Qué bien, la Yaeli, ¿cierto? Es que el celular Sí. te falta la vista tanto el rato ahí leyendo. Ah, ok. Ya, miren, les voy a proyectar ahora el libro. Déjenme ver si se me puede proyectar. Lo tenía abierto, así que para que lo vayamos haciendo. No, no me resulta. Profe, tengo internet. Yo me he llegado 2 veces de la clase. ¿Qué cosa que te pasó con el internet? No sé, pero me he sacado 2 veces de la clase. Yo no me salgo ustedes, sí, no me saca el internet. Lo que pasa es que, chicos, el internet no está muy bueno. Es lamentable, sí, porque, bueno, a mí me pasa también. Y por lo mismo de repente se escucha bajo, de repente no se escucha bien, pero yo sé Tampoco que no. pude escuchar el video, no lo pude escuchar, tuve que empezar a leer yo. Ya. No me Pero por lo menos lo bueno es que tenía este texto. Miren, acá está el libro de ustedes. Este también está está en internet, lo pueden buscar el libro si no lo tienen, aun cuando todos deberían tenerlo en la casa, ¿ya? Miren, ahí está, yo lo encontré, ahí está la página 58, lo que se leyó, ¿ya? De esta chica que entendemos que era un poco complicada, ¿cierto? Y los papás la llevaron al psicólogo, fueron a buscar ayuda para saber qué podían hacer con su hijo. Y él lo sugirió, ¿cierto?, que fuera a hacer esta actividad para que pudiera ordenarse un poco. Y bueno, después ella fue, si se fijaron, y ni siquiera le reclamó al maestro, ella acató. Se Sí. parece a un libro que leímos para una prueba. Era como de monstruos. Puede ser, los libros tienen algunos muchas similitudes. ¿Se acuerdan Pero del título? Me lo dicen. que la niña era rebelde. La niña era como que mezclaba cosas y creó monstruos. Y tenía el pelo morado. Franny, loca por los monstruos. Franny Stay. Ah, esa la leyeron también. Sí. Esa es. Sí, cuando... No recuerdo cuándo, pero sí lo leí. Años anteriores.
Además, profesora Evania, teníamos nosotros una academia de artes marciales. Y a los niños quizás alguno de este curso participó, ¿se acuerdan? Me hizo Yo acordar sí. a mí de la historia. Así que ellos también tenían un sensei. Ah, qué bien. De hecho, estas actividades hacen bastante bien, sí es cierto. No sé que se enseña directamente a golpear, a ser agresivo, sino que también te enseñan disciplina. Y como lo dijo el maestro, utilizando la fuerza del otro para poder hacer y obviamente intentar no Yo hacerte estuve en la daño. clase. ¿Sí? De verdad que es bueno. Te enseñan cómo caer y cómo hacer caer al otro. Exacto. Y también la Hay una disciplina que regla dicen. ¿Mm? que las técnicas solo se pueden ocupar en judo, pero obviamente si te atacan, tienen que ocupar la técnica de defensa. Ah, Se ya, puede solo en la colchoneta. exacto. Bueno, y hay El chicos en Ángel todos era los muy bueno, deportes. sí, yo creo. El Ahí no Ángel escuché era re tan. bueno para el todo. Sí, Sí, el pero Angelito Limpio. todas las actividades deportivas son buenas y les enseñan a ustedes también reglas y también les enseñan disciplina. Quizás varios también les gusta el fútbol también tiene reglas, ¿ya? Y también te enseña disciplina, tú tienes que estar en un horario, tienes que entrenar, ya no es tan fácil, no es como llegar y hacer cualquier deporte. ¿No te sabía el nombre de la psicóloga de María? Sí, sí aparecía. Muy bien, ahí tenemos, ¿ven? Miren, por ejemplo, dice en la A, dice, nombre del libro que leía Peter Pum, que era el niñito que estaba ahí, la persona que está relatando dice, perdón, Pedro. La Divina Comedia. Muy bien, ya entonces ustedes la A ponen, divina, alcanza justo, aparece la Divina Comedia, la Divina Comedia, El completo. nombre del libro que leía Pedro. Sí, entonces ahí en la línea ustedes tienen que poner la Divina Comedia. Tiene que ser con la, porque si no, no les alcanza. Yo recién intenté con Divina Comedia, pero es la Divina Comedia. Yo Profesora, igual. Y que la, pone la letra Tiene que A poner la a Divina lo Comedia. largo. sí, a lo largo, muy bien, a lo largo. Como les digo, si no tienen, chicos, el libro, no se preocupen, ustedes lo escriben, se me saltó, ustedes lo escriben en su cuaderno, ponen 1 o A, pongan A mejor, A, la Divina Comedia. Psicóloga de María, recién yo lo escuché que alguien lo dijo. Dominga. Muy bien, entonces, exacto, pero alcanza solamente Pero solo cabe Dominga. Dominga. Muy bien, Sí. solo alcanza Dominga. Así que ustedes pongan de ahí hacia abajo en la B, Dominga. Después dice deporte que aconseja la psicóloga a María. ¿Cómo se llamaba el deporte? Artes marciales. Muy bien, muy bien. En la C entonces ponen artes marciales. Juntito, obviamente van a tener que ponerlo juntito. Artes marciales. ¿Ya? Artes marciales entonces ponen en la C. Después dice apodo de María. La D. ¿Cuál era el apodo de María? María la Dura. Exacto, pero no nos alcanza como cierto María la Dura, cierto completo. Sí, Pero y, nos tampoco, y alcanza, también está la P. Y no, la P no está en la María la Dura. sí. Entonces, pero nos alcanza, a ver, déjenme ver. Sí. Recuerden que la A decía la Divina Comedia. Entonces tenemos una D ahí. Entonces podrían poner ahí la Dura. ¿Les alcanza justo? En la D pongan, en vez de María la Dura, pongan la Dura. ¿Ya? En la D ponen la Dura. Muy bien. Después dice vestimenta. ¿Mm? Ya, espérenme. La E, vestimenta para hacer deporte. ¿Cuál era la vestimenta que le pidió el maestro? Buzo. ¿Qué le dijo? Muy bien, parece que fue la Yaeli. Vestimenta para hacer deporte, buzo. Alcanza justo ahí también. La B, la U, ¿cierto? La Z y la O. Buzo. Y la última, dice, el implemento que tuvo que limpiar María, ¿se recuerdan al final? La colchoneta. La Sí. colchoneta. La Muy colchoneta. bien. Alcanza aparece solamente, no estoy segura, colchoneta, no la, ¿cierto? Colchoneta, sí, solo colchoneta, en la F. Miren, lo que acabamos de hacer es localizar información. Es una habilidad que requiere solamente... ¿Puedes repetir La primera era la Divina Comedia. La primera es la A, la Divina
Comedia. Ese era el libro que estaba leyendo Peter, que era el amigo de María. Cuando los papás entraron a su pieza para avisarle que querían... Pedro. Pedro, eso. De hecho, después dice, ay, disculpen, perdón, dice Pedro. ¿Ya? Ya. Entonces, A, la Divina Comedia. B, Dominga. C, Artes Marciales. D, La Dura. E, Buzo. Y la F, Colchonete. ¿Ya? Y como les decía, cuando ustedes hablaban, era que lo que estamos haciendo ahora es solamente localizar información. Es para que ustedes estén concentrados en lo que dice el texto. Ahora sí, se desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades y luego comparte tus respuestas con un compañero o compañera. Comenten sus similitudes y diferencias de su experiencia. Obviamente en algún momento lo estamos haciendo nosotros ahora de esta manera y si no podemos revisar todas las preguntas, lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? ¿Cómo se describe a María la Dura en el texto? Descríbela física y psicológicamente. ¿Coincidió esta descripción con la que hiciste al comienzo de esta sección? ¿Por qué? ¿Cómo la describen a ella? ¿O cómo podrían Dice ustedes? que es desordenada. Pelo corto, Con mucha energía. rebelde, Sí, muy bien, es pelo rebelde. corto, Resuelve las rebelde cosas y físicamente. pequeña, tía. Muy bien. Miren, de hecho, todo lo que ustedes me están diciendo, por un lado, nos ayuda mucho. ¿Qué es lo que nos ayuda? O sea, cuando vemos el libro, bueno, no es mucho lo que entrega, pero podemos mirar las imágenes que están en blanco y negro. Pero recién yo escuché que dijeron pequeña. Muy bien, ¿cierto? Es de pelo corto también, no tiene el pelo muy largo. Ya es pequeña. ¿Mm? ¿Cuál era la B? ¿Cuál, la B? Dominga. Es Dominga, así se llama la psicóloga. Dominga. Les alcanza justo. ¿Por qué no lo ves en el texto? Mm. Profesora de No, pero no importa, se puede preguntar, ojos no importa. grandes. Y como les digo, acá nos vamos a tener que organizar para ustedes ir de a poquito haciendo las respuestas. Si se quedan atrás, me consultan nomás, ¿ya? Bueno, Profesora, entonces, y ¿cómo pelo podríamos? café claro. Sí, se podría decir que sí, porque a pesar de que está, bueno, en blanco y negro, se me perdió de nuevo la página, podemos ver que tiene el pelito cortito, por lo menos, ¿cierto? Sí, de hecho tiene el pelito cortito, porque aparece como en blanco y negro. Tiene el pelo cortito, es chiquitita. ¿Dónde sale Esteban? María la Dura, ¿dónde sale al principio? Sale con el pelo café. Sale con el pelo café, tú dices en el... Ah, ya sé dónde lo estás viendo. Tienes toda la razón. Lo estás viendo en la portada. Muy bien, en la portada del libro. Sí, sí, también lo pueden poner así, si es que ustedes lo observan, porque el libro también se los muestra. Entonces, sí, Profe, efectivamente. la D, ¿cuál era? La D. La D de dedo, la dura. Así se le llamaba a María. María, la dura, pero no Ojos alcanza. verdes. Sí, de hecho, si ustedes quieren ser más detallistas en su descripción, porque lo que tienen que estar haciendo ahora es poniendo, por ejemplo, pongan, María la Dura físicamente era chiquita, porque se ve que es pequeña, ¿ya? Pelito corto, pelito café, si quieren ponerle, ojitos verdes, como decía la Yaeli. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, si ustedes quieren ser más exactos, pueden poner cierto también. ¿Mm? Ojos grandes, muy bien. Físicamente sería desordenada. Eso también es importante. Y ahora psicológicamente, ya si ustedes ya terminaron con las partes físicas, psicológicamente, ¿cómo era ella? ¿Cómo se veía? A ver, y así me decían, ¿era? Rebelde. Muy bien, era rebelde. ¿Cómo decían que era? Bueno, decían los papás que ella era muy... Por Que eso la idea llevaba era la contraria. llevaba la contraria, muy bien. Y aparte, porque la querían poner en artes marciales, ¿para qué? Porque eso se lo dice la doctora, ¿cierto? Al inicio, para que ella pueda... Para que se controlara. Exacto, Bueno. para que se controlara. Y aparte, para que... Ética, profesora. Muy bien. De hecho, tenía mucha energía. Si Que quieren tenga ponerlo de esa manera. disciplina. ¿No que la Exacto. pregunta qué es? Claro, profesora. Sí, Dice que no le gusta hacer las Antes, escucho. claro. Ahora sí. ¿Y por qué por qué la apodaban la dura? Cuando alguien le dicen, ah, esta niña es dura, ¿por qué le decían María la dura?
¿Qué otras Porque era características porfiada. tendrá relacionado con ese modo? Porque era porfiada. Eh, No hacía caso. Ya, ahí podrían decir como desordenada, pero sí, al decir la dura, ¿qué será? Es Como cuando uno dice desobediente. no, sí, como que no le, por algo le decían a ella la dura, como dice la O profesora sea, Carola. sería como ella solo se centra en algo de fuerza en vez de conversar con alguien. O sea, es como solo se Exacto. concentra en algo así y te ignoras y si le hablas. De hecho, tú dijiste una palabra importante porque aparte de que era rebelde, era desordenada, al decir dura, es que en este caso era como fuerte, ¿ya? O sea, como que nada le pasaba, nada, a ella no le importaba mucho, era como, por eso se decía María la dura, ¿ya? Entonces eran una de las características importantes que ustedes pueden poner en la descripción psicológica. Hay varias físicas, pongan algunas psicológicas también y después respondan si coincidió esta descripción con la que hiciste al comienzo de la sección, que en este caso era las respuestas antes de leer, ¿ya? Pero solamente vamos a hacer la primera. ¿Cómo se describe a María la Dura en el texto? Describe la física y psicológicamente, ¿ya? Hasta ahí. Porque el decir coincidió nosotros no lo hicimos antes de que empezáramos a leer. Por tiempo, recuerden que solo por tiempo. Después dice número 3. Ah, pero igual se hace, ¿no? Sí, solamente hasta la mitad. La pregunta se hace hasta la mitad. Porque el otro no lo hicimos. Recuerden que el antes de leer no lo hicimos. ¿Sí? ¿La cuál era? La A recuerden que es la Divina Comedia. La Divina Comedia. Número 3 dice, ¿por qué los padres de María fueron citados por la psicóloga que atendía a su hija? ¿Por qué? ¿Y qué les propuso? Porque nunca se quedaba quieta en la clase. Ya, Para que aprendiera disciplina. para que tuviera como disciplina, ¿cierto? Para que fuera un poco más ordenada. ¿Y qué es lo que les propuso la psicóloga? Que se inscribiera a una clase de artes marciales. Exacto. Y a ellos qué les pareció, ¿cierto? Fue, no sé, no confiaron en ella, ¿cierto? Pero les parecía un poco extraño. Entonces ahí, ¿por qué los padres de María fueron citados por la psicóloga que atendía a su hija? Bueno, como ustedes me decían, porque El crucigrama está malo, porque ¿por donde qué? ¿Qué le pasó? está ¿Ya? arriba hay 3 espacios y ahí en el medio donde ya empieza la pregunta A, ahí ya sale ¿Sí? una M y se supone que es la Divina Comedia. Se supone que sí, pues. A ver, déjeme mirar bien ahí. ¿Tú me dices que la A no alcanza la Divina Comedia o en alguna no concuerda? No concuerda, ya que si yo escribo Dominga y ya llevo la ¿Ya? primera, me sale LAM, porque donde Dominga tiene la M y justo queda al medio. Espérame, la Divina Comedia. A mí salió Domingo. A mí sí Lo me que pasa da. es que solamente, A mí sí me da. solamente en la B deberías poner Dominga, nada más. Do, mi, y te queda justo la I en el apartado de la A. Y ahí te alcanza. Dominga. Solo Dominga tienes que poner en la B. Y ahí te calza. No sé si ahí queda un poquitito más claro. Debiesen calzar, ¿ya? Sí, a mí sí. Es que a lo mejor puede que, recuerden que si ponen las palabras completas de repente no calza todo. Pero está bien preguntar. Ya, entonces dijimos que por qué los padres de María fueron citados por la psicóloga que atendía a su hija. Bueno, porque ellos también estaban preocupados, ¿cierto? Porque ella era un poco rebelde, ¿cierto? Como me decían ustedes, un poco desordenada, no se portaba bien en el colegio. Y ahí ¿Cuál es que cuál es la pregunta 4? ¿O ¿cuál todavía dice no vamos que en esa? no, todavía no, ahora vamos a partir en esa. ¿Qué les propuso ella? Ustedes mismos me dijeron, les propuso, ¿cierto?, que María fuera a clases de artes marciales. ¿Ya? Solamente les preguntan eso. Insisto, lo que estamos haciendo con estas preguntas no son difíciles porque es solamente localizar información en el texto. No es una habilidad tan grande como la que ahora vamos a realizar, que es de relacionar, interpretar información. ¿Ya? Esa pregunta se ven en el cuaderno. Sí, en el cuaderno. La idea es que es toda esta respuesta, y recuerden, chicos, respuesta completa, no escriban la pregunta si no lo quieren, pero no pueden responder preguntas sueltas. Por ejemplo, si dice,
por qué los padres de María fueron citados por la psicóloga que atendía a su hija. ¿Qué les propuso? Los padres de María fueron citados por la psicóloga porque estaban preocupados porque su hija se portaba de forma rebelde en el colegio. ¿Qué les propuso? Bueno, ahí pongan, la psicóloga les propone que vaya María a clases de artes marciales. Tiene que ser respuesta completa para que la persona que lea su cuaderno sepa cuál podría haber sido la pregunta. Si ustedes quieren escribir la pregunta en el cuaderno, mejor. Pero si no lo quieren hacer, recuerden que siempre es respuesta completa. No me pongan solamente, por ejemplo, ¿por qué fueron citados? Porque estaban preocupados. Es con respuesta completa. Eso siempre se les va a pedir. Yo ¿Ya? puse que le recomendó que su hija practicara artes marciales. Muy bien, ¿sí? Ahí está completo. Si quieren poner la psicóloga les recomendó, ya más completo aún, pero está bien lo que pusiste. Esas preguntas son de localizar información. Dice, ¿qué le pasó a María cuando fue a clases de artes marciales? ¿Qué cambios se produjeron en su comportamiento? ¿Qué le pasó a María? ¿Qué cambios se produjeron? Ya no fue mucho a la contra, porque en una parte decía al maestro ya se me olvidó el nombre. ¿A María? A María, sí, que ocupara la fuerza del otro para vencerlo. Y si exacto. habrían sido sus padres, ella le habría respondido, pero no lo hizo, se quedó callada. Se quedó callada. ¿Alguien más quisiera aportar algo más? ¿Qué cambios se produjeron en su comportamiento? Ahí le hacía caso al profesor. Le hacía caso, ¿cierto? Y como decían ahí, no es que se haya vuelto buena, sino que entendió que no quería ser la que siempre había sido. Porque si se fijan, cuando conversa con Pedro, bueno, Peter, porque son dos nombres, pero es Pedro, él le dice, ¿por qué eres así con tus papás? Y era como una dinámica de ella, a ella le gustaba llevarle la contra a los papás, no era que de repente pensara que no era bueno lo que ella les decía, porque a ella le pareció desde un principio muy bueno el querer ir a artes marciales, pero no les quiso decir, porque quería llevarles la contra, no les gustaba. Entonces acá efectivamente, como ustedes dicen, dice, ¿qué le pasó a María cuando fue a clases de artes marciales? Ella acató lo que él le dijo desde el inicio, cuando le dijo, cámbiate, anda por el buzo, tómate el pelo, sácate, de hecho le dice que está muy maquillada, que para otra oportunidad tiene que venir menos maquillada. Tampoco le dijo no, ¿cierto? Y después empezó a hacer mucho ejercicio, ¿cierto? Que quedó muerta, como dice el libro, el fragmento. Y al final, como recién explicaban, dice que le pareció que las actividades que en este caso que le había dicho el maestro de utilizar la fuerza del otro era extraño. Ella pensó que ella iba a utilizar su propia fuerza. Y no se lo dijo, se lo dejó para ella, no se lo dijo. Y como dicen ustedes, ¿qué cambios se produjeron en su comportamiento? Bueno, ella dejó, no es que se haya vuelto buena, pueden ponerlo así, sino que ella no quiso seguir siendo la misma María que era, la que era con sus papás, la que llevaba la contra. ¿Alguien más le gustaría ir a opinar algo más? ¿Qué le pasó a María cuando fue a clases? O algo así, ustedes pónganlo con sus propias palabras. Yo lo que había puesto era que ya no iba tan a la contra, tenía más respeto a los demás. Exacto. Sí, ahí es como un poco más reflexivo, ¿cierto? Porque ya le tenía respeto a los demás, es incluir a harta gente. Pero yo creo que al que le tuvo respeto principalmente fue al maestro, ¿ya? Y acató lo que él le dijo. ¿Qué pasa después con los papás? Hay que verlo, pues hay que seguir leyendo el libro. Pero ahí hay un cambio de actitud de María, ¿ya? Número 5, el cambio de actitud, bueno, ¿sí? Dice el cambio de actitudes que tuvo María. ¿En qué influyó en la historia? ¿En qué influye? ¿Cuál es la 5? La 5 dice el cambio de actitudes que tuvo María. ¿En qué influye en la historia? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué influye? Recuerden que al final ella como que lo dice, bueno, al final del fragmento, ella dice que no es que se haya vuelto buena, pero ¿cómo influye en la historia? Porque se llama María la Dura Muy bien. y ella, como se llama así, tiene que ser dura. Pero al final como que, ¿qué pasó con ella?
Ella dijo a sí misma que ella iba a ser como la otra. No, acá lo dice. Ella podía ser otra María. Exacto. De hecho, yo se Ella los puse podría, ahí de podría nuevamente. ser otra. Sí, dice tal vez la dura, dice no lo sabía. La dura que no lo sabía, ¿ya? Podría Y dice, ser otra María. exacto. Dice Entonces, sabía muy ¿cuál es la bien. respuesta? Profesora, ¿cuál es la Ya, respuesta? vamos a la respuesta Ella de podía nuevo ser otra María. entonces. Me pasé. Dice, el cambio de actitudes que tuvo María, ¿en qué influyó en la historia? Bueno, en este caso, influye en la historia en que hizo cuestionarse sobre su manera de ser, porque ella era dura, ¿cierto? Pero siendo también otra María, o que podía ser ella otra María, no necesariamente María la dura. Entonces ustedes nuevamente, dice, el cambio de actitud que tuvo María, ¿en qué influyó en la historia? Que ella se da cuenta, ¿cierto?, de que puede cuestionarse su manera de ser. Ese ser era ser dura, ser fuerte, ¿cierto? Y ser otra María. Y esa otra María obviamente era una Ella María se dio diferente. cuenta que no tenía que ser igual. Exacto, ya, porque ella solita yo creo que más lo hacía con sus papás, pero se dio cuenta que al maestro no le cuestionó nada. Lo hizo nomás y pensó. ¿Ya? Recuerden respuesta completa. Vayan completando su cuaderno si ya la tarea la tienen lista. Que todavía tenemos tiempo para seguir revisando unas cuantas más. Dice, al principio, ¿por qué los padres de María no creyeron en la idea de la psicóloga? ¿Por qué creen ellos que María podría transformarse en una máquina de destrucción masiva? Porque ellos sabían que ella era desordenada, rebelde y hacía mucho desastre. Entonces ellos pensaron que se iba a volver más destructora. Exacto, exacto. De hecho, ellos sabían que podría usar esta Profesora, fuerza que ella tenía. hasta las 12 preguntas. Sí, está aquí, mira, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta ahí. Yo no creo que les cueste tanto hacerlas porque no son difíciles, ¿ya? De hecho, quizá hay algunos que se están adelantando más, no hay ningún problema. Pero como decía ya Eli, dice, al principio, ¿por qué los padres de María no creyeron en la idea de la psicóloga? Bueno, no creyeron porque dudaron en que María utilizara su fuerza de mala manera, ¿ya? Golpeando al profesor, golpeando al Mateo del curso, ¿cierto? ¿Y por qué creen ellos que podría transformarse en una máquina destructiva, bueno, destrucción masiva? Por lo mismo, porque como ella le decían María la dura, era fuerte, ¿cierto? Y esa agresión o esa fuerza podría haberla utilizado de mala manera, ¿ya? Recuerden, respuesta completa. ¿Por qué los padres de María no creyeron en la idea de la psicóloga? Los padres de María no creyeron en la idea de la psicóloga porque dudaron de que utilizara su fuerza de mala manera. ¿Por qué creen ellos que María podría transformarse en una máquina? Pensaban que podía transformarse en una máquina destructiva masiva porque como ella tenía mucha fuerza, podría utilizarla, ¿cierto?, en contra de su profesor, del Mateo del curso o de cualquier otro, ¿ya? Y ahí ponen punto final. Pero siempre respuesta completa para que se entienda lo que se está preguntando. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O les queda? Ustedes pónganlo con sus palabras, no es necesario que copien lo que yo les estoy diciendo textual. Con sus palabras, pero la idea es esa. Que ellos tenían en este caso, pensaban que como ella era dura, ella iba a hacer algo malo, iba a utilizar toda esa actividad, esa fuerza de mala manera. Y el hacer artes marciales, quizá ellos tampoco conocían mucho de este deporte. Pensaban que iban a enseñarle a pelear, iba a ser peor, pero no, porque el arte marcial tiene una disciplina. Entonces, por eso la psicóloga se los dio como recomendación. También lo pueden agregar a su respuesta. Número 7. Señala el significado de la onomatopeya que aparece en la siguiente cita. Esto, bueno, es un contenido que se relaciona con algo que vimos anteriormente. Dice, es que no le gustaba aceptar algo que sus papás le... Profe, ¿las 7? Exacto, justo. Dice, señala el significado de la onomatopeya que aparece en la siguiente cita. Es que no le gustaba aceptar algo que sus papás le estaban ofreciendo y que era de su estilo, y bla, 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 y bla, 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 dentro de su cabeza. ¿Cuál sería la onomatopeya ahí? Bla, 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 y Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Muy bien. ¿Y qué significa ese bla, bla, bla cuando dice bla, 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 bla? De hecho, como el... palabras en su cabeza.
Muy bien, Yaeli, palabras en su cabeza, o sea, ella estaba pensando, pensaba, yo creo que bla, 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 bla. Omitió todo lo que obviamente pasaba en su cabeza cuando los papás le ofrecían algo y que era de su estilo y ya, Y profesora, y ahí como dijo bla, 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 como que se la estuviera ignorando. sí, pues, por eso acá la idea es que ustedes pongan que ese onomatopeya El significa muchas significado palabras. es, Eso, muy bien, el significado es muchas palabras emitidas por, bueno, en este caso, por lo que le dicen los papás, porque esto, que esto, otro de sus papás, que ella ya ni siquiera escuchaba, no quería escuchar. Como decían ustedes, como, Profesora, ¿cuál es la respuesta? la número 7, tú tienes que poner, por ejemplo, que no le gustaba la onomatopeya, significa, ¿cierto? Es bla, 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 que son las palabras que le dicen su papá cuando ella no quería escucharlos, porque sabía obviamente que le estaban diciendo algo que era importante, pero que ella no quería escuchar. ¿Ya? Ya. Entonces, como el significado La 8, es profesora, la muchas 8. palabras de su cabeza. exacto, muy bien. ¿Ya? Entonces la onomatopeya, ustedes pueden poner, la onomatopeya que aparece en la cita de bla, 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 son las palabras de los papás que ella no quería escuchar, porque en su mente se escuchaban esas palabras, bla, 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 bla. No lo escuchó, pues no quería escucharlo. ¿Ven cómo avanzamos? Dice, relee el siguiente fragmento del texto y básate en él para explicar el significado de la palabra apelación. Dice, es que ese día le tocaba a ella, la recién llegada, sin apelación. Después lo haría otro. La sencilla explicación del sensei fue que había turnos y listo, y eso fue suficiente para María. Entonces, la idea es que ustedes lean como lo hice yo recién, ¿ya? Basándose en el significado de la palabra apelación. ¿Qué significado o qué puede significar la palabra dentro del fragmento que aparece ahí? Es que ese día le tocaba a ella, la recién llegada, sin apelación. ¿Qué significa sin apelar? Es que ella no dudó, o sea, Sin responder, Exacto, sin sin responder, renegar. ¿cierto? Exacto. Ahí, por ejemplo, ella aceptó sin decirle, pero ¿cómo? Pero es que no, no sé, o no quiero, no dudó. no dudó. Eso Sin es responderle de mala manera. exacto. Pueden inferir la aceptación utilizada de la palabra apelación con las claves contextuales que nos está dando el texto, ¿cierto? Se supone que María tenía que hacer lo que el sensei le mandaba sin reclamar. Lo que ustedes me dicen, sin reclamar. Ella, sin apelaciones, él le dice, tienes que hacerlo, y todos lo hacen. Ocurre cuando llega uno nuevo y le va a ocurrir, le va a tocar a otro mañana, pasado y así, ¿ya? Entonces, ¿ustedes cómo responden ahí? ¿Ya? Dice, vas a tener en el que explicar el significado. El significado de la palabra apelación, eh, según las claves del texto, pueden ponerle, ya para que se entienda, tenía relación con que no podía reclamar con la acción que se le estaba indicando que tenía que hacer. O sea, sin apelación es sin reclamo. Se hace, se cumple. ¿Por Yo qué? lo que puse, ¿Qué yo pusiste? lo que puse fue, apelación significa responder sin duda. Ya, muy bien, sin reclamo. Puedes agregarle tú, sin reclamo, ¿ya? Porque había turnos y listo. Nada más que apelar u opinar sobre obedecer. Ese es el tema. Y el obedecer no es algo malo tampoco. O sea, tú sabes qué es lo que tienes que hacer y él estaba diciendo que era algo que se hacía y que todos lo hacían y que le tocaba a ella sin apelación, sin reclamo, ¿ya? Obediente. Ya ustedes lo ponen con sus palabras todo lo que conversamos. Pero recuerden, respuesta completa. ¿Qué significan las palabras del sensei? Después tú vas a estar allí usando la fuerza del otro para tu propio beneficio. ¿Qué significará eso? Como yo supongo que cuando él te quiera votar a ti, tú vas a ocupar su cuerpo para votarlo a él, supongo. Muy bien, eso tienes toda la razón. De hecho, bueno, las artes marciales tienen técnica. Ustedes mismos me lo dijeron al inicio los que han aplicado esta técnica, pero también les sirve como defensa. O sea, si hay alguien que a ustedes los va a atacar, utilicen la fuerza del otro para poder, por ejemplo, voltearlo y botarlo, ¿ya? Sin el afán de Ocupar, O sea que que cuando porque viene, lo cae y lo tiré para adelante. exacto.
¿Y qué haces tú? Utilizas la fuerza del otro, ¿para qué? Para poder defenderte también. Entonces ahí dice, ¿qué significan las palabras? Después tú vas a estar allí usando la fuerza del otro para tu propio beneficio. Es que ella, después de que aprenda todas estas técnicas, no va a utilizar su propia fuerza, ¿ya? Sino va a utilizar la fuerza del otro, que es el que está como enfrente, para ¿Es poder... que aprende a defenderse? Sí, para poder defenderse. Porque la idea de las artes marciales es que tú la utilices en algún momento como para tu defensa, ¿ya? Si no, tampoco tiene mucha técnica, pero esa defensa tiene que ser en base a la fuerza del otro, no a la fuerza que tú tengas, ¿ya? Por eso dice, ¿qué significan las palabras entonces? Te dice, las palabras significan que más adelante, cuando ella aprenda más técnicas, va a utilizar la fuerza del otro para poder beneficiarse en la defensa de cualquier situación que pueda existir en su contra. Cuando venga alguien, no sé, a Profesora, golpear. todas las ¿Sí? preguntas ¿Las terminó? hasta las 12. Vean si no son tan difíciles. Yo supongo que hay algunos que ya también están avanzando, ¿ya? Y está bien. Ya, Profesora, estamos en el tiempo. Y eso estaba mirando justo. Y nos quedan sí, habían algunos que estaban un poquito, se quedaban atrasados y me preguntaban las respuestas por el chat, pero la idea es que pueda más que nada concentrarse, profundizar la comprensión y ahora, antes de enviarle la respuesta a la profesora, revisar ortografía, las mayúsculas, poner los puntos finales y que esté bien escrita la letra también para que la profesora pueda entender lo que ustedes respondieron. Exacto, sí, sí, profesor, eso también es muy importante, que ahora tengan el tiempo para poder ustedes revisar, como les decía la profesora, ortografía. Si tienen dudas, bueno, pregunten, ya hay diccionario, si no nos preguntan a nosotras por el WhatsApp, ya, y que sea clarito, es verdad, porque al enviar fotos la idea es que se note la respuesta, bien, bien marcadito su lápiz, ya, y que sea visible. Nos quedan 3 preguntas solamente, que esas las van a hacer ustedes, muchos yo sé que las terminaron. Como le decía la profesora, hay algunos que están un poquito más atrasados, pero si están atrasados, terminen la clase, lean de nuevo el texto, léanlo ustedes y saquen las respuestas, ¿ya? Dice, ¿qué opinan de la relación de María con sus padres? Eso es algo de ustedes me dicen qué opinan. ¿Qué le aconsejarían, ya? Y a sus padres. ¿Qué características de la historia de María consideran divertidas? ¿Por qué? ¿Qué harían si sus padres le ofrecieran clases de artes marciales para desarrollar su autodisciplina? Y ustedes me dicen por qué. Son más, como más personales, así que nos quedaron justo las respuestas, las preguntas y respuestas de las respuestas que ustedes van a hacer personalmente, ¿ya? Todas estas preguntas tienen que enviármelas, todas estas, ¿ya? Lo ideal, chicos, es que me las envíen hoy día, ¿ya? Pero nosotros siempre les damos, o sea, es de una semana a la otra, pero la idea es que no se olviden después de la tarea, porque yo tengo que registrarlo. Si la tienen ya lista, envíenmela, revísenla bien, recuerden respuesta completa. Todo eso es la tarea de la clase de hoy, ¿ya? Si tienen dudas, recuerden, ¿Por leanme dónde, nuevo. tía? Pueden enviármela por el WhatsApp o por el mail, no hay problema. Ok. Como ustedes quieran. Ya también. Bien, ya, ¿la revisó? Sí. Ya. ¿Ven? Y ahí estamos de nuevo, ¿ven? No, Profe, no ¿hasta qué podemos. preguntará? ¿Hasta qué preguntará? Hasta la número 12. Que son Nos falta hacer nos falta hacer el cierre de la clase y yo les quiero entregar una información sobre la matada para los que estén interesados y ahí terminamos, ¿ya? Así que un poquito más de paciencia. Chicos, ya, como siempre lo hemos hecho en todas las otras clases, yo siempre les pongo en el PPT, ¿cierto? ¿Qué es lo que aprendimos hoy? ¿Qué es lo que Tía vimos hoy? Carola. ¿Qué es lo que revisamos? O alguien que pudiese resumir un poquito qué es lo que hicimos hoy. Y si logramos a lo mejor cumplir con el objetivo. Aprendimos a sacar, no sé. Sí. ¿Sí habremos cumplido? ¿Sí? Sí. ¿Pero qué es lo que específicamente hicimos con las preguntas? ¿Recuerdan que yo les decía primero qué tipo de preguntas respondimos? ¿Qué hicimos segundo? Sí, lo puedo subir por WhatsApp, no hay problema. Ahí preguntaban si lo puedo subir por WhatsApp, sí. ¿Pudimos localizar información? Sí. Sí. ¿Pudimos relacionar información? También. ¿Interpretar? También. Yo creo que lo único que nos faltó fue reflexionar, ¿cierto? Que eran las preguntas del final, que eran las de opinión, las que ustedes tenían que ver con cosas más de ustedes, significativas. Pero eso también lo van a hacer ustedes después como tarea, así que de alguna manera no lo hacemos en la clase online, pero lo pueden ustedes hacer posteriormente.
¿Ya? Profe, la clase la va a mandar, ¿cierto? Por WhatsApp. Sí, cuando apenas la tenga yo se las puedo enviar, no hay ningún problema. ¿Ya? Miren lo que le está proyectando ahora la profesora. Profe, las notas de la Ah, prueba. ya. Mírenme las consultas, yo no tengo ningún problema, las voy a subirse a la plataforma, ya, pero quiero que igual cada uno me consulte, no las voy a publicar, ya, no las voy a publicar para que todos se enteren. Cada uno me pregunta y yo se las digo, ¿ya? Miren lo que está ¿Qué es lo proyectando que la me saqué? profesora. Para los que les gustó el libro que estábamos leyendo, no encontré el María la Dura, pero sí encontré otro título del mismo autor, de Esteban Cabeza, que es un autor chileno. Y si entran a la página Biblioteca Digital Escolar con su root y la contraseña CRA123, van a encontrar este otro libro de él que se llama Martín Piquín, que también trae ilustraciones y se ve súper divertido. Así que hay 14 copias disponibles. Y si quieren descansar de la televisión, les recomiendo que puedan entrar a la página, conocer la página de la Biblioteca Digital Escolar y leer estos libros en línea. Pero Esa es una pequeña recomendación. Les voy a mandar la información por el WhatsApp para que sepan bien cómo entrar a la página para los que no conocen. Lo vamos a tener que leer desde el celular. ¿cómo se llama Esta página, el libro? el autor se llama Esteban Cabeza, es el mismo autor de María la Dura, que encontramos este libro acá que se llama Martín Piquín. Y esta página usted puede acceder desde el teléfono, tablet o computador. Y es una página que tiene libros originales, así que los recomiendo para no estar leyendo pirateado en internet. Y lo que les quiero compartir ahora es información de la Matiada. Le iba a preguntar Tenemos Matiada literaria. a quién le tenía que mandar el video. Me lo envía a mí, a la profesora Carola. Ok. Ya, voy a mostrarle entonces ahora. Me avisan si se ve. Profesora Ivania, me avisa si se ve el video, lo estoy abriendo. Se ve. Sí se ve la pantalla. Ah, ya. Sí se ve. Ahí tengo el video con el saludo del grupo Cantaré Cantado, que nos van a invitar a un Zoom. Ahí sí. Hola, somos Dani y Sebas de Cantaré Cantado. Bueno, María de nosotros. Mira, ser parte de la María de muchísimos jóvenes. Estamos en otro. Los niños más activos y participativos para poder ser parte. Se escucha un poco cortado. Este video, vamos a ponerle pausa. Este video se lo vamos a compartir, profesora Ivania, por los grupos, ya porque se lo quedamos debiendo ayer también al sexto básico, para que lo puedan volver a ver. La tarea que tenían pendiente con la profesora Ivania de los textos no literarios se va a mostrar en un estreno por Facebook, pero aparte vamos a tener aquí un encuentro que les explicaba al comenzar la clase, donde vamos a hacer juegos a través de la pantalla. Y para esto solamente tenemos 100 cupos para todo el colegio, por lo tanto, los que estén dispuestos a abrir su pantalla y quieran jugar, pueden inscribirse conmigo y en el WhatsApp. Voy a compartir, en el chat, perdón, voy a compartir mi WhatsApp para que ustedes puedan confirmar y reservar un cupo. Tengo hasta ahora 2 niños confirmados, Jonathan y Edson, que me pidieron que le guardara un cupo, así que si ustedes le quieren participar en este Zoom, tienen que prepararse para el martes 17, tener su conexión, descargar Zoom. Yo les voy a mandar los elementos, los materiales que tienen que tener, y la condición es querer jugar y prender la cámara. Así que estamos ahí en contacto. Eso sería todo, profesora Ivania. Voy a leer los ausentes de hoy día. Ojo, para que digan presente en caso de que lo haya dejado ausente. Barahona Anaís, Anaí Bustamante, Nikita Collao, Esteban Contreras, Matías Cortés, Meli Espejo, Emily Flores, Isidora Pereira y María Ignacia Pereira. Y no se olviden de enviar su tarea hoy día hasta las 6 de la tarde. Exacto, hasta La las 6 de primera la tarde tarea, que la la que tienen tenemos para esta pendiente. grabación.
Oh. Ah, ya. Pero después lo pasa a su cuaderno, ya cuando lo tenga. Entiendo que esté ahí todavía, pero tienen tiempo para hacer la tarea. Los que ya la tengan lista me la envían. Los que no, recuerden que tienen tiempo, pero la idea es que no se demoren tanto, después se olvidan de enviarme la tarea. Ya chicos, nos Claro. vemos, que estén muy bien. Chao. Chao, chao, chao. Que estén bien, Chao, cuídense. profe. Chao. Chao. Chao, chao. Tía, no termina.